El hombre designado para ser el próximo jefe de la legendaria organización Mossad estuvo en la corte esta semana, y la Knesset aprobó una ley importante que crea un tribunal para finalmente juzgar a los terroristas del 7 de octubre. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Soy Ilana Misel Diamant y esto es Ley Básica. Esta ha sido una semana enorme tanto en noticias legales como políticas, ya que la Knesset abrió su última sesión de este periodo y la Corte Suprema continuó revisando una serie de casos sumamente importantes relacionados con la seguridad israelí y la política social. La sesión de la Knesset comenzó con fuerza. El lunes por la noche, la Knesset aprobó una ley importante que autoriza un tribunal militar especial para juzgar a los aproximadamente 300 terroristas del 7 de octubre capturados por las fuerzas israelíes dentro de Israel y que han estado detenidos desde el ataque. Esto es un intento de poner fin a 2 años y medio de limbo legal sobre cómo pueden y deben ser juzgados. El proyecto de ley fue patrocinado conjuntamente por miembros de la coalición y la oposición. Se aprobó con 93 votos a favor y ninguno en contra, una supermayoría poco común, aún más notable porque una mayoría simple habría sido suficiente y porque ni un solo miembro votó en contra. Ahora, eso es una declaración de unidad absoluta cuando se trata de juzgar y castigar a quienes asesinaron, violaron, mutilaron, secuestraron y torturaron a nuestros amigos y familiares el 7 de octubre. Friends and family on October 7th. Es una respuesta parcial a un clamor por justicia y solo podemos esperar que sea una buena respuesta. El proyecto de ley establece un marco judicial militar dedicado, permite presentar cargos que incluyen terrorismo, violaciones de la soberanía israelí y genocidio bajo la ley israelí de 1950 para la prevención del genocidio. Esa ley de genocidio fue la respuesta de Israel al Holocausto, y aplicarla al 7 de octubre es una caracterización legal de la intención, la eliminación del pueblo judío. La ley autoriza la pena de muerte para los casos más graves y prohíbe que cualquier persona juzgada bajo ella sea liberada en futuros intercambios de prisioneros. Y requiere que las audiencias más importantes, como la apertura, el veredicto y la sentencia, sean grabadas y transmitidas en un sitio web público dedicado. Tengan eso en mente para más adelante en el programa. Seguramente habrá dificultades para poner en marcha este tribunal y muchas maneras en las que su implementación práctica podría verse obstaculizada. Pero, aunque solo fuera por un momento, esta semana el Estado judío se unió como casi siempre lo hace ante amenazas externas y habló con una sola voz. Por supuesto, esa voz se quebró poco después cuando surgió una crisis política dentro de la coalición por el reclutamiento de los jaredíes, acercando una votación para disolver la Knesset e ir a elecciones anticipadas. Mientras tanto, para quienes intentan seguir las noticias judiciales, puede que sus ojos estén cansados de seguir los titulares. En solo las últimas semanas, la Corte ha escuchado o continuado escuchando impugnaciones sobre la Comisión Estatal de Investigación del 7 de octubre, el posible despido del ministro Yair Ben-Gvir y el recorte de subsidios y arresto de evasores del servicio militar en la comunidad jaredí. Y ahora hay una demanda que impugna el nombramiento del próximo jefe del Mossad, el general de división Roman Goffman, quien asumirá el cargo el 2 de junio. Quiero centrarme en la historia de Goffman porque es importante y creo que ilustra algunos puntos clave sobre la sociedad israelí. El Mossad goza de una reputación mítica, tanto en la mente de sus admiradores como de sus enemigos. Ahora, para los amigos de Israel y del pueblo judío, es un personaje principal en décadas de historias de heroísmo israelí, intriga y espionaje. Eichmann, secuestrado de una calle de Buenos Aires en 1960, llevado de contrabando a Israel, juzgado y ahorcado. Un falso resort de buceo en la costa del Mar Rojo en Sudán que llevó a miles de judíos etíopes a Israel. La búsqueda durante décadas de los responsables de la masacre de las Olimpiadas de Múnich. Y luego, en solo los últimos 2 años, busca personas detonando en los bolsillos de operativos de Hezbollah en todo Líbano, la guerra de 12 días con Irán y un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel que eliminó al líder supremo en su propio complejo en Teherán. Y ahora, esta es la organización cuyo jefe designado es objeto de una impugnación judicial, el cual la Corte, por supuesto, ha aceptado escuchar y ya ha escuchado. Para quienes sienten una sensación de déjà vu, esta no es la primera vez que el jefe de una importante organización de seguridad está en la corte bajo esta administración. Recordarán que el año pasado, la destitución del jefe del Shin Bet,
Ronen Bar, fue impugnada, y el gobierno tuvo que seguir trabajando, y en gran parte no trabajar, con el jefe de su servicio de inteligencia interna, al que había intentado despedir públicamente. Su eventual sucesor, el actual jefe del Shin Bet, David Sini, se retrasó en asumir el cargo debido a desafíos legales y luego fue objeto de impugnaciones legales una vez en el puesto. Ahora, estas historias son precisamente a lo que me refiero cuando hablo con la gente en general sobre cómo la ley en Israel es inseparable de las principales decisiones de política pública que afectan cada aspecto de la vida israelí: la seguridad nacional, la economía, la educación, la religión y el Estado. Cualquiera que se preocupe por alguno de estos temas también debe entender que el sistema legal a menudo determina su destino. Eso es especialmente cierto en un país donde, para bien o para mal, cualquiera puede impugnar cualquier decisión yendo directamente a la Corte Suprema. Donde, para bien o para mal, la fiscal general actúa como un veto efectivamente independiente sobre las políticas desde dentro del propio poder ejecutivo. Y donde, para bien y para mal, una ideología estatista ha producido una burocracia arraigada que considera parte de su función ejercer una hipervigilancia hacia el nivel político. Y así llegamos al caso de la secretaria militar del primer ministro, la general de división Goffman, y el Mossad. Al momento de esta grabación, el tribunal aún no ha decidido el caso, pero independientemente del resultado, este contexto será importante. Entonces, ¿qué pasa con Goffman como siempre? Depende de a quién le preguntes, y te contaré tanto la versión que quizá ya hayas escuchado como la que probablemente no. Esta es la perspectiva de los impugnantes, que ha sido ampliamente difundida. Dos ONG presentaron una petición ante la Alta Corte, junto con Ori el Macayas, un hombre que tenía 17 años, cuando Goffman, quien en ese entonces era comandante de división, aprobó su reclutamiento para una campaña de influencia en idioma árabe que las fuerzas de defensa de Israel no estaban autorizadas a realizar. Siendo aún menor de edad, el Mackays fue arrestado por el Shin Bet, acusado de espionaje y detenido durante aproximadamente 18 meses antes de que se retirara la acusación. Asher Grunis, presidente del Comité de Nombramientos y expresidente de la Corte Suprema, discrepó de la aprobación de Goffman por parte de su propio comité, calificando su papel como una falta ética muy grave. La fiscal general Gali Barav Meara presentó su opinión el domingo, diciendo que el nombramiento, cito, adolece de una falta de razonabilidad extrema y evidente y debería ser anulado. Y el jefe saliente del Mossad, David Barnea, envió una carta no solicitada a la Corte Suprema advirtiendo que Goffman podría causar, cito, un daño inmenso al Estado de Israel. Ahora, según esta interpretación, el nombramiento es defectuoso, las autoridades correspondientes lo han señalado y la Corte está haciendo exactamente lo que debe hacer. Pero aquí está la versión que quizá no conocías. Y esa es la versión que sostiene que el asunto de El Macayas en realidad ha estado confuso desde el principio porque hubo dos operaciones separadas, no una sola. La serie, la que llevó a El Macayas a la cárcel, no involucró a Goffman en absoluto. Meses antes de que la división de Goffman siquiera se ocupara de El Macayas, una unidad separada de inteligencia militar ya lo estaba utilizando como fuente de material clasificado. La división de Goffman hizo algo mucho más limitado. Por sugerencia de una subordinada, alimentó el popular canal de Telegram de El Macayas con información disponible públicamente que ya estaba en sitios de noticias israelíes como parte de una campaña de disuasión en la frontera siria. Goffman no sabía que el canal era administrado por una menor, y cuando salieron a la luz los hechos, la abogada general militar de las Fuerzas de Defensa de Israel decidió no abrir una investigación criminal, mientras que la comandante del Comando Norte concluyó que esto fue una falla operativa y no ética. Él solo emitió una observación de mando, que es el nivel más bajo de respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel y ni siquiera se registra en el expediente personal de Goffman. Así que si adoptamos esta interpretación, lo que estamos viendo ahora es algo un poco más preocupante. La mayoría de 3 miembros del comité de selección aprobó el nombramiento, mientras que el juez Grunis discrepó, pero marcó su propia opinión como clasificada y no compartió su razonamiento completo ni con sus compañeros del comité ni con el público. La fiscal general luego se negó a representar a la primera ministra en la corte, se retrasó 2 días en su propio plazo y adoptó la postura del presidente disidente en contra de la mayoría. Mientras tanto, los informes sugieren que el jefe saliente del Mossad, quien no es un funcionario electo, llevó a cabo una campaña contra su sucesor designado ante la primera ministra, ante el comité, ante la fiscal general y luego a través de una carta confidencial al tribunal.
Desde esta perspectiva, la respuesta a Goffman tiene menos que ver con Goffman y más con un reflejo institucional. Un sistema cuyos altos funcionarios se sienten cómodos oponiéndose en conjunto al candidato de un gobierno electo cuando la candidata proviene de fuera de su círculo. Ahora, independientemente de lo que se piense de estas interpretaciones, el propio primer ministro ha decidido abordar directamente esta. El viernes 8 de mayo, Netanyahu presentó su respuesta ante la Corte exigiendo que las peticiones fueran rechazadas de inmediato. La responsabilidad por la seguridad del Estado, escribió, está confiada al primer ministro y solo a él, y la Corte carece de las herramientas para cuestionar una decisión de seguridad de este tipo. Ahora, el contraste entre la unidad para llevar justicia a los enemigos del Estado judío y el tipo de acritud que vemos en torno a las nominaciones no podría ser más marcado. Por un lado, una demostración de fuerza y determinación, aunque no exenta de críticas, dudas y dolor, como era de esperarse. Por otro lado, uno de los cargos más importantes del país, un cargo que debe coordinarse muy de cerca con el gobierno electo y el aparato de seguridad que se supone debe controlar, se convierte en el tema de una controversia nacional y finalmente termina en la Corte, y no es la primera vez. Así que recuerden, esto está lejos de ser la tercera, cuarta o incluso quinta nominación importante que se cuestiona bajo este gobierno. El proceso de nombramiento del comisionado del Servicio Civil fue anulado por la Corte Suprema en 2025, dejando el puesto efectivamente vacante por más de un año. La segunda autoridad de televisión y radio quedó totalmente suspendida por una medida cautelar urgente a principios de este mes debido al nombramiento de la presidenta. En 2024, la entonces directora interina de la misma autoridad, Odalia Minis, fue objeto de una petición que la Procuraduría General se negó a defender. El tribunal incluso reprendió a la Procuraduría General en ese momento y aprobó el nombramiento. Hablemos un minuto sobre lo que realmente significa esta oleada de impugnaciones. La regla sobre los nombramientos y el tribunal solía ser que el tribunal aplicaría la doctrina de irrazonabilidad extrema solo en casos muy raros. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cada nombramiento hecho por este gobierno está realmente tan defectuoso como para requerir la destitución por motivos legales? Quizás algunos piensen eso, pero es una respuesta poco probable porque el propio tribunal finalmente aprobó el nombramiento de Sini en el Shin Bet y el de Minis en su puesto interino. Así que, si somos generosas con quienes impugnan, la respuesta es que algunos nombramientos sí pueden ser problemáticos. Pero si somos muy escépticas, la respuesta es ninguno. Cualquiera de las dos opciones lleva a una triste dicotomía. Las impugnaciones se convierten en una expresión de desconfianza en el estamento político o en pura malicia. Eso, a su vez, es interpretado por quienes sí confían en el estamento político como un ataque total a sus decisiones. Y lo que termina sucediendo es una erosión de la confianza en todos los ámbitos. Ahora, los números respaldan esta teoría. Según el Instituto de Libertad y Responsabilidad de la Universidad Reichman, la confianza pública en el gobierno es del 17% y la confianza en la Knesset es del 11%. La Corte Suprema está en 44%, lo cual, para ella, está cerca de uno de sus niveles más bajos en mucho tiempo. La fiscal general está en 43%, la policía en 27%. Las fuerzas de defensa de Israel, en contraste, gozan de la confianza en esta encuesta del 65 al 77% del público, que es la cifra más alta de todas las instituciones evaluadas. Y he visto otras encuestas en las que el número es aún más alto. Es claro por la manera en que Israel se moviliza para luchar y por cómo la Knesset finalmente llegó a un consenso sobre el tribunal, que el detonante para la unidad en Israel es la detección de una amenaza existencial. Lamentablemente, por supuesto, hay buenas razones históricas e incluso razones recientes para esto. Pero irónicamente, es posible que el manejo de las amenazas militares desde el 7 de octubre haya tenido el efecto de adormecernos en una sensación de suficiente seguridad interna. Que las viejas grietas y abismos vuelven a manifestarse en todas las cosas que normalmente no consideramos existenciales. Eso incluye las discusiones, el regateo político y las luchas de poder en el ámbito legal y de gobierno. Pero la pregunta de quién dirige el Mossad, el ejército, el Shin Bet, qué también están trabajando con el nivel político y cuál es su visión estratégica del mundo, esas son preguntas existenciales. Sus perspectivas y su capacidad para trabajar dentro del sistema o desafiarlo son determinantes, y eso también lo aprendimos, trágicamente, el 7 de octubre.
Hasta cierto punto, parece que lo estamos olvidando porque la unidad ha cumplido su función al movilizar una respuesta militar extraordinaria ante la amenaza. Israel es como un blindaje inteligente, que es, ya sabes, un material diseñado para endurecerse al impacto y proteger el cuerpo, y luego aflojarse cuando no está siendo atacado. Así que nos estamos aflojando o ya nos hemos aflojado y se nota. Bien, dado que estos problemas son existenciales, necesitamos abordarlos con más seriedad tanto en la política como en los tribunales. A menos que haya un problema serio de legalidad en juego, en lugar de un juicio sobre el carácter, el personal del que dependen el gobierno democrático y la seguridad no debería depender del razonamiento de los tribunales. Abordar este problema requiere reevaluar las características extraordinarias de un sistema legal que se ha convertido en el actor decisivo en tantas cuestiones clave de política pública. Ya hemos hablado de muchos de esos temas en el programa antes y de los mecanismos que lo permiten. No hay un requisito de legitimación. No quiero ser grosera, pero básicamente cualquiera puede impugnar cualquier cosa. Efectivamente, no hay límites sobre lo que la Corte puede conocer y hay pocos límites sobre los remedios que puede otorgar. El nivel político necesita su propio ajuste de cuentas. Hay una gran brecha entre los israelíes y su liderazgo político. El índice 2024 del Instituto de Democracia de Israel encontró que el 81% de los israelíes judíos dicen que siempre pueden contar con sus conciudadanos en tiempos difíciles, frente a solo el 25.5% que dice lo mismo sobre el Estado. Esa es una brecha aproximadamente el doble de lo que muestran las democracias occidentales comparables y que, esencialmente, no cambió en la actualización de 2025 tampoco. Para el bienestar del Estado judío, esa es una brecha que necesita cerrarse. Y creo que el camino a seguir comienza con una serie de ajustes quirúrgicos en lugar de grandes revoluciones políticas. Acciones que puedan explicarse fácilmente, que generen consenso y que aumenten la participación del público en el rumbo de un país que aún se está construyendo ante nuestros ojos. Así que vayamos a la historia actual, por ejemplo. El instinto detrás del sistema actual de nombramientos es comprensible. Los candidatos a altos cargos necesitan una revisión rigurosa, y un Estado que aún está definiendo cómo distribuye el poder tiene motivos para querer salvaguardas contra la captura política del servicio civil. Ese instinto es el argumento más sólido para un sistema legal que se mantiene en oposición al poder político. Pero ese instinto podría usarse con la misma facilidad para justificar procedimientos con mayor participación pública, más transparencia y menos restricciones. Y aquí, de una manera poética, tal vez haya algo más que aprender del impulso detrás de la Ley 930, aprobada apenas esta semana, que invita al público a los juicios de los terroristas del 7 de octubre y al menos ofrece a los ciudadanos una visión del funcionamiento de uno de los procesos de cierre más significativos después de ese terrible día. Hay muchas maneras de inyectar más transparencia en los procesos políticos israelíes, y solo mencionaré dos que conozco. La idea de un papel parlamentario significativo en los nombramientos de altos cargos surge regularmente en el discurso político israelí. Hay que admitir que está inspirada en las audiencias de confirmación del Senado de Estados Unidos, un mecanismo diseñado para poner a prueba públicamente la calidad de los nombramientos de altos cargos. Un segundo análisis es tan sociológico como político. La persona que encabeza el comité de nombramientos de altos cargos designado por el gobierno es una jueza emérita de la Suprema Corte. Siempre. La premisa es que esas figuras están en una posición única para juzgar lo que se llama Torah Hamidot, la pureza de los valores personales y la conducta de una persona. Esa misma premisa coloca a exmagistrados al frente de los comités que eligen a los directores de los bancos y de las organizaciones de mantenimiento de la salud, y a una magistrada actual de la Suprema Corte al mando del Comité Central de Elecciones. Esa misma premisa, combinada con el deseo de tener una fuerza contramayoritaria frente al gobierno, le da a las magistradas de la Suprema Corte un bloque de control dentro del propio Comité de Selección Judicial. Pero un problema menos visible es que esto limita el liderazgo de estos comités tan importantes a un pequeño grupo de personas cuya autoridad en sus carreras depende de estar aisladas del público. Esa distancia está precisamente pensada para fortalecer a las juezas en su papel legal. Pero no es evidentemente la calificación adecuada cuando la tarea es leer el carácter de figuras públicas que trabajarán con otras figuras públicas en el entramado desordenado de la gobernanza democrática.
Un problema aún más profundo es suponer que la formación legal otorga un monopolio para discernir la idoneidad moral, como si la razonabilidad fuera una constante científica y no un juicio de valor subjetivo. Probablemente hay una lista interminable de pequeñas, pero de alto impacto, modificaciones que podríamos hacer a la ley y la gobernanza israelíes que no requieren el trabajo más difícil de construir consenso en torno a un cambio sistémico masivo. Y mi esperanza es que los pasos más pequeños, si se diseñan e implementan, nos preparen para una conversación más amplia. En última instancia, más esencial que cualquiera de estas ideas pequeñas es darnos cuenta de que existimos en la punta de un alfiler en más de un sentido. Y eso es a pesar de un mercado de valores en auge y uno de los mejores ejércitos del mundo. Trabajar juntas como un solo puño para defender este país contra enemigos externos es solo la mitad del trabajo. Bajar los puños cuando llegamos a casa es la otra parte. Así que a los habitantes de Jerusalén, feliz día de Jerusalén y nos vemos la próxima semana.